Recuerden ir dejando su nombre en el chat para dejarlos presentes en la nómina y apagar sus micrófonos. Chicos, estoy nuevamente con problemas de internet, por eso estoy con la pantalla apagada, con la cámara apagada para que no haya ninguna interrupción y estemos con los problemas de la clase anterior, ¿ya? Recuerden cualquier duda o consulta, ir realizándola a través del chat o abriendo los micrófonos. Muy buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Gracias. Bien, gracias. Ya, entonces el tema del día de hoy, nos vamos directamente a la Edad Media. Hago un pequeño repaso de lo que fue la clase anterior. Alcanzamos a ver lo que eran las civilizaciones antiguas, principalmente lo que correspondía a la estructura de Grecia y cómo Roma tomó los pueblos aledaños, los fue conquistando, y posterior a eso, cómo Roma cayó. Alcanzamos hasta I específicamente, ¿ya? Entonces, retomando la idea, recordemos que la Edad Media comienza cuando cae el Imperio Romano de Occidente. En algún momento, antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, hay un cisma, se divide el Imperio Romano, aparece el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, que su capital en el caso de Occidente está en Roma y en el caso de Oriente está en Constantinopla, y durante el periodo de la Edad Media posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente, se mantiene el de Oriente con su capital en Constantinopla. Y a raíz de eso se va a comenzar a configurar lo que es el sistema de la Edad Media, donde lo primero que vamos a revisar tiene que ver con la estructura, ¿ya? Entonces, importante saber que cronológicamente la Edad Media está ubicada en el medio de todas las etapas, de todas las edades. Por eso es que se le llama Edad Media. No tiene básicamente otra complejidad. Ahora, ¿qué es la Edad Media? Vámonos a estableciendo. Aquí está. ¿Qué es la Edad Media? Primero entender que la Edad Media es un periodo de alrededor de 1000 años que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo XV y hasta el descubrimiento de América en 1492. Y también se topa, por supuesto, con la caída del Imperio Bizantino, o también conocido como la caída del Imperio Romano de Oriente en el siglo XV. Por lo tanto, este es el periodo más largo de la subdivisión de la historia que tenemos. Es un periodo que dura prácticamente 1000 años, y al durar tanto tiempo se va a configurar de una manera muy particular. Recordemos que durante la Edad Antigua, la vida, el cotidiano vivir, se realizaba principalmente en las ciudades como Roma, en las ciudades como Atenas, en las ciudades como Esparta, porque ahí se vivía la ciudad, ahí se vivía básicamente la cultura, la filosofía, el arte, la ciencia. A partir de este momento del ingreso de los pueblos bárbaros a Roma, este modo de vida va a cambiar radicalmente y se va a comenzar a situar en lo que van a ser los poblados y va a comenzar a aparecer lo que vamos a llamar feudos. Aquí lo tenemos en mapa, chiquillos. Por un lado tenemos el Imperio Romano de Occidente, que va a caer en el 472, y el Imperio Romano de Oriente, o también más tarde conocido como Imperio Bizantino, que se va a mantener por otros 1000 años hasta el final de la Edad Media. Ahora, ¿qué características tiene principalmente la Edad Media? Saber que las tres características principales van a ser las siguientes. Ya lo habíamos dicho, con el ingreso de los pueblos bárbaros a Roma particularmente, las ciudades como centro comercial, cultural, filosófico, van a decaer. Por lo tanto, la vida se va a comenzar a dar principalmente en los feudos, en el campo. Por otro lado, va a disminuir el comercio
justamente porque ya no van a existir estas grandes ciudades económicas, sino que la economía se va a dar a niveles interiores en los feudos a través de un sistema autotárquico o a través de un sistema de autoabastecimiento. Por otro lado, vamos a tener que el uso de la moneda también va a disminuir. Durante el periodo romano la moneda va a ser símbolo de poder, va a ser símbolo de riqueza. Es más, va a ser símbolo de poder pasar al otro mundo a través de el barquero. Pero durante la Edad Media la verdad es que este símbolo de poder, este símbolo de riqueza va a decaer porque va a primar por sobre el comercio lo que va a ser el intercambio y el trueque. ¿Ya? Recuerden ir realizando las consultas si es que tienen alguna a través del chat o a través de los micrófonos. Durante esta época va a tomar fuerza lo que es la tierra. ¿Por qué? Y nuevamente volvemos a esto, tal vez soy muy reiterativa, chiquillos, pero es importante que entendamos que la vida se va a dar en el campo. Por lo tanto, la tierra, el poseer un sector, un acre de tierra, una hectárea de tierra, va a ser aquel hombre que va a tener básicamente el poder. Entonces, la tierra de ahora en adelante va a hacer que el hombre tenga el poder, porque va a tener la capacidad de autosatisfacer las necesidades alimenticias principalmente. Así que es muy importante que desde esta perspectiva, chiquillos, lo tengamos súper, súper claro. ¿Ya? Otra cosa muy importante es que recordemos que durante la Edad Antigua ya se había levantado lo que era el poder de la monarquía, el poder del rey. Algo que durante la Edad Media el rey de estos imperios centrales va a perder el poder. ¿Y quién va a tomar el poder adscrito a la tierra? O sea, el poder general para poder dominar la tierra va a ser el señor feudal. ¿Ya? Más adelante les vamos a explicar cómo funcionaba esto. Pero el rey va a perder el poder sobre sus tierras y el señor feudal va a adquirir el poder sobre las tierras que él gobernaba. Por lo tanto, durante esta época larga, o principalmente durante la Baja Edad Media, nos vamos a encontrar con que, de alguna forma, el señor feudal es el que va a mantener el poder. ¿Ya? Ahora, saber que la Edad Media se divide principalmente en dos etapas. Vamos a tener primero la Alta Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo XV, perdón, hasta el siglo V, del siglo V al siglo X, mientras que la Baja Edad Media va del siglo X al siglo XV. ¿Y por qué es tan importante esta división? Porque acá, durante la Alta Edad Media, se van a formar los feudos y la economía autotárquica, y durante la Baja Edad Media se va a conformar el nuevo pensamiento, el cambio en la ideología. Va a haber un cambio radical en el pensamiento del hombre. Lo voy a explicar un poquito más adelante, pero es importante saber que este cambio se da más o menos en el siglo X y tiene que ver con la visual, con cómo el ser humano estaba viendo su vida. Por un lado teníamos a los feudos, que eran esencialmente religiosos y que de alguna forma creían que Dios era castigador y que si se salían de las reglas de Dios, por supuesto iban a tener su castigo. Mientras que el hombre del Renacimiento, durante la Baja Edad Media, nos vamos a encontrar que es un hombre experimentado, que tiene visión de comercio, que tiene visión de futuro, que comienza a investigar, que ya no le tiene miedo a Dios. Y entre estos personajes nos vamos a encontrar con Leonardo da Vinci o Marco Polo. Grandes exponentes de las rutas comerciales en el caso de Marco Polo y de la ciencia, medicina e inventos y también, por supuesto, pintura desde el punto de vista de Leonardo da Vinci. Por supuesto que podemos mencionar a otros científicos, entre ellos nos vamos a encontrar con Galileo Galilei, nos vamos a encontrar con Copérnico, que van a ser grandes inventores
astrofísicos de la época que nos van a sentar la base de la ciencia moderna. Ahora, esto es el plano general al comienzo de la Edad Media. Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Acá tenemos distintas personas, o distintos pueblos en este caso, como los alanos, los ostrogodos, los hunos, los suevos, los sajones, que fueron ingresando a Roma, al Imperio Romano, y que se fueron ubicando en distintos sectores hasta comenzar a formar lo que van a ser los futuros feudos que posteriormente se van a ver transformados en los futuros reinos y los futuros países. Y entre ellos tenemos, por supuesto, a los visigodos, a los alanos, a los vándalos, a los francos, a los suevos, a los visigodos, a los anglosajones, a los sajones. Ahora, hay otra cosa muy importante durante la Edad Media que tiene que ver que en el Imperio Romano que se mantenía, se va a consolidar la Iglesia Católica. ¿Por qué es tan importante esto, chiquillos? Porque si lo llevamos hoy en día, independiente de que en la actualidad exista una serie de religiones impresionantes en el mundo, la Iglesia Católica sigue siendo aquella iglesia que tiene más del 50% de los fieles en el mundo, pese a todos los escándalos de pederasta y a otros escándalos que ha tenido la Iglesia Católica. Pero gracias a que Bizancio, Constantino, que va a ser uno de los emperadores que va a cambiar la religión política a la religión cristiana, nos vamos a encontrar justamente con esta situación en particular. Y esta situación tiene que ver que la Iglesia Católica va a tomar tanto poder que va a ser llevada al resto del mundo como la religión oficial. Y eso lo podemos ver también en Chile. Si bien en la actualidad la Constitución chilena dice que no somos de ninguna religión, en sus inicios Chile era un país católico, apostólico y romano. Por lo tanto, tenemos que ver que toda América y gran parte de Europa se consolidaba en cuanto a que eran principalmente, principalmente países de religión católica. ¿Y todo gracias a qué? A que Constantino, en su momento, va a llevar a que la Iglesia Católica sea parte del Imperio Romano y que éste lo lleve al resto del mundo. Otra cosa muy importante que se va a dar durante la Edad Media está ligada principalmente, chiquillos, a lo que vamos a denominar como las cruzadas. Cuando hablamos de cruzadas, nos estamos refiriendo a una empresa. ¿Cuál era la gracia de las cruzadas? Recordemos que durante el periodo de la Edad Media, con la invasión de los pueblos bárbaros, la Tierra Santa va a quedar en manos de los infieles, en manos de los turcos. Por lo tanto, lo que buscaban los feudos, que eran católicos principalmente, era recuperar las tierras santas, o la Tierra Santa en este caso. Por lo tanto, se van a emprender las cruzadas en contra del Islam con tal de recuperar Tierra Santa. Van a haber distintas cruzadas, entre ellas se recuerda la cruzada de los caballeros, y entre ellas también está la cruzada de los niños y mujeres. También existe una batalla que se va a librar con niños y mujeres fieles de la Iglesia Católica que van a intentar recuperar Tierra Santa y que no lo van a lograr. Por supuesto va a ser una tremenda masacre considerando que en ese tiempo ni mujeres ni niños tenían ninguna preparación militar. Pero también se va a dar esta cruzada de las mujeres y niños que está descrita en la historia. Y nos vamos a un tema fundamental que tiene que ver con la estructura del feudalismo. Reitero, luego de las invasiones bárbaras, la gente dejó las ciudades y se fueron a vivir principalmente al campo. Y al vivir en el campo nos vamos a encontrar con este concepto del feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? Es un sistema social, económico y político que se va a desarrollar en Europa principalmente entre el siglo IX y el siglo XII.
¿Cuál es el concepto? Básicamente es la relación de vasallaje. ¿Qué es vasallaje? Para aquellos que no tienen o que no entienden el concepto, tiene que ver con una relación de poder entre el señor feudal y aquellos que estaban bajo él jerárquicamente. La relación del vasallaje o del vasallo tiene que ver con que el señor feudal va a entregar protección a los vasallos, mientras que los vasallos le van a entregar su fidelidad, pero también le van a entregar lo que es el trabajo en el feudo y lo que es la defensa del feudo. Por eso se habla de vasallaje, un ente que tiene el poder, mientras que los que están debajo de él van a tener algún tipo de relación que los va a llevar principalmente a que los va a llevar principalmente a que tengan esta relación estrecha y que esta relación no se pueda eliminar bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Aquí aparece el concepto de la esclavitud durante la Edad Media. Por favor, chiquillos, apagar el micrófono. No sé por qué no me permite apagar uno en particular, ¿ya? Para que los compañeros puedan escuchar sin problema. María Luisa, por favor, apague el micrófono, cariño. Ya. Continuamos entonces. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes principalmente del feudalismo? Estos están ligados a la fragmentación política. ¿A qué me refiero con esto? La gente luego que huye de los pueblos ¿Por bárbaros. qué me hablan inglés? Sí. Ahí lo puedo apagar. Ya, disculpen, chiquillos. Entonces, luego de que la gente migrara, no solamente van a migrar, por supuesto, la gente común, sino que también aquellos que tenían algún rango de poder y autoridad dentro del imperio tras la disolución de este. Que nos vamos a encontrar con los duques, los condes, los marqueses. Estos se van a ubicar en distintos sectores y la tierra se va a fragmentar porque cada uno de estos señores va a tomar posesión de la tierra. Y a raíz de eso va a existir lo que es el contrato social. El contrato social es algo en lo cual una persona, como en este caso un duque, va a abastecer de comida y va a abastecer de protección a un grupo de personas, mientras que este grupo de personas le va a de alguna forma devolver la mano cosechando sus tierras, pero también, aparte de cosechar, proteger las tierras. ¿Ya? Entonces, a cambio de la protección, como bien lo dice acá, entregaban su servicio y la lealtad política a un señor, que en este caso era el señor feudal. Y el señor feudal tenía su título de nobleza dentro de este reino que estaba fragmentado y podían ser duques, condes, marqueses, virreyes, vizcondes también, dentro de las nomenclaturas que existen. Ahora, entender que el feudalismo no tiene que ver solamente con el concepto del vasallaje, sino que también tiene que ver con el concepto de una estructura. Todos los sectores, todos los lugares donde se situaban estos feudos, nos vamos a encontrar que en la actualidad tenían ciertas características, como lo vemos acá en pantalla. Un castillo en el cual existía generalmente agua alrededor esto para proteger de mejor manera, y fuera de este se encontraban las tierras de cultivo y se encontraba el pueblo. ¿Para qué servía esto? Básicamente, en caso de alguna invasión por parte de otro señor feudal, se abrían las puertas del castillo y se lograba proteger a la población. Básicamente ese era el concepto
del castillo, el concepto del vasallaje que existía en la época. Y aquí lo tenemos mejor explicado. Es una relación de interdependencia. Tenemos al señor feudal, el cual abastecía a la población con protección militar, tenía un tipo de justicia, mediaba entre sus vasallos o súbditos, otorgaba el sustento, mientras que el vasallo se encargaba de cultivar la tierra, se encargaba de hacer parte de la ayuda militar, se encargaba de aconsejar al señor feudal para que de alguna forma se pudiera organizar mejor el feudo, y también otorgaba a través de impuestos lo que era la ayuda económica al señor feudal para que éste pudiera administrar. Por lo tanto, era un sistema bastante cerrado dentro de cada uno de los feudos. Ahora, todos estos personajes de acá, desde el campesino, vasallo y militares, eran parte de la servidumbre del señor feudal. Por lo tanto, todos le debían plena obediencia, respeto y lealtad al señor feudal. Esta parte me la voy a saltar porque no nos sirve para la prueba. Ya, dos de los grandes reyes de la época que van a estar en la punta de la pirámide por sobre los feudos van a ser Luis VII y Federico Barbarroja. Van a ser los dos grandes que se van a levantar como reyes en el futuro, ¿ya? Esto desde un mini estado, el cual fueron surgiendo y creciendo con el tiempo para llegar a ser los grandes estados hacia el final de la Edad Media. Y aquí nos encontramos con la pirámide estamental que en algún momento hablamos en las primeras clases. Tenemos en la parte de arriba al rey, a la sociedad feudal importante, estamos hablando condes, vizcondes, marqueses, duques. Luego, bajo ellos nos íbamos a encontrar con la alta nobleza y el alto clero. Luego, aquellos nobles que tenían algún tipo de relación con los reyes, pero que de alguna forma se habían ganado su título a través de batallas. Por eso nos encontramos con varones, caballeros y hidalgos. Luego, bajo de ellos nos vamos a encontrar con el bajo clero, todos aquellos sacerdotes que no tenían ningún tipo de puesto en la estructura social. Luego nos vamos a encontrar con los campesinos libres, y luego en la base de la pirámide nos vamos a encontrar con la esclavitud o con los siervos de la gleba o esclavos de la gleba, que eran básicamente aquellos que estaban amarrados a la tierra y que no importaba quién cambiara, o si mataban a un señor feudal o este señor feudal cambiaba, ellos siempre iban a estar amarrados a la tierra. Acá lo tenemos dentro de lo que es la pirámide social, particularmente dentro de lo que es la estructura más simple, que es el rey, los caballeros, la nobleza y la iglesia, y al final los vasallos. Más estructuralmente nos vamos a encontrar con el rey, los nobles, el clero, los villanos que tenían que ver con aquellos caballeros y también con aquellos que se dedicaban en vida a los torneos y a las batallas, y los siervos o esclavos. Una cosa muy importante de esta pirámide estamental es que no existía la movilidad social. Por lo tanto, si usted nacía esclavo, moría esclavo. Si nacía noble, iba a morir noble. Si nacía caballero, iba a morir caballero. Era muy raro que existiera la movilidad social, por no decir prácticamente imposible. Así que si usted nacía en un escalón social, en ese escalón se iba a tener que quedar de por vida. Ahora, ¿cómo funcionaba la economía feudal? Y aquí lo tenemos en su esplendor.
Las tierras, lo voy a adelantar un poco, acá está. Las tierras se dividían de tal manera que el feudo fuera funcional. ¿A qué me refiero con esto? Existía el castillo que estaba reservado para los nobles, pero también para la protección del pueblo. Nos íbamos a encontrar con las reservas señoriales, que básicamente las cultivaban los esclavos y los campesinos, pero eran reservas para el feudo propiamente tal. Nos vamos a encontrar con las aldeas, que era donde trabajaba y vivía la gente de los poblados de los feudos, y que también, por supuesto, tenían tierras que eran cedidas por el señor feudal para que se pudieran cultivar y la gente pudiera vivir en el día a día. Y aparte de eso, nos íbamos a encontrar con las tierras comunales, que eran parte de esta porción de tierra del señor feudal, pero que eran ocupadas principalmente para la caza. Ahora, entender que todas estas porciones de tierra eran principalmente del señor feudal. Aquellas que eran cedidas por tiempo a los campesinos eran básicamente por este contrato social que existía y que de alguna forma lo que hacía era que existiera este vínculo político organizacional. Por lo tanto, el señor feudal podía hacer lo que quisiera con las tierras, siempre y cuando el aldeano no las cultivara, o siempre y cuando el aldeano se comprometiera a servir a este señor feudal, ¿ya? Ahora, a finales del siglo XIV nos vamos a encontrar con una crisis. En realidad la crisis parte en el siglo XI, pero donde se va a dar con mayor fuerza es a finales del siglo XIV, cuando comienzan las expediciones a otros sectores del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, chiquillos? Durante la Baja Edad Media nos vamos a encontrar con lo que conocemos como el Renacimiento. Cuando hablamos del Renacimiento nos encontramos con un concepto que habla del renacer del ser humano. Cuando Galileo Galilei expresa que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra giraba en torno al Sol, cuando los primeros navegantes del siglo XIV se dan cuenta que si van a alejarse de Europa o de tierra firme, van a seguir avanzando, no se los van a comer monstruos en el mar, ni van a caer al espacio, se dan cuenta de que el ser humano tiene que confiar en sí mismo, y viene lo que es el renacimiento, que es el sacar a Dios del centro del universo, el sacar a la Tierra del centro del universo, y empezar a pensar de que el ser humano por designio propio y por razonamiento puede lograr un millón de cosas, puede lograr un sinfín de cosas, descubrir nuevos horizontes, llegar a nuevas tierras y ser parte de su propia vida, básicamente. Ya no está designado por Dios, sino que de ahora en adelante el designio va a ser desde el punto de vista del ser humano. Y eso lo vamos a ver reflejado acá, principalmente, y para partir en la cultura y el arte, que tiene que ver y está ligado a las constantes guerras que se van a librar durante la época del Renacimiento, donde la figura de la muerte va a ser una figura que ya no va a representar de alguna forma el fin, sino que va a representar lo efímera que es la vida. Por lo tanto, hay que comenzar a vivirla, hay que tener esperanza en la fe eterna, por lo tanto, hay que cambiar la visual de la vida. Desde aquí parte el Renacimiento. Nos vamos a encontrar con las manifestaciones de arte como las que tenemos acá en pantalla, que tiene que ver con aquellas cruzadas y guerras que se tenían principalmente durante la época. Y si se dan cuenta, siempre están mostrando como tonalidades rojas, aquellas que de alguna forma asemejaban que era el infierno en la tierra. Por eso que la mayoría de las pinturas de la época medieval o de la edad medieval están ligadas a este tipo de batalla, a este tipo de mostrar de alguna forma la sangre, de mostrar lo derruido, de mostrar
básicamente todo lo que tenía que ver con el acabar del ser humano. Otra de las cosas muy importantes de la época está ligado a lo que va a ser lo gótico. Y lo gótico va a estar muy marcado por la gran peste negra que se da en el año 1300. Y aquí les voy a contar una pequeña anécdota. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué se le tiene miedo a los gatos y principalmente se le atribuye algo malo a los gatos negros? Por la mala suerte. Por la mala No suerte. sé por qué. Por la mala suerte. Y se los cuento desde acá. ¿Qué es lo que pasa? En el año 1300 y fracción hay un arzobispo que tenía mucha influencia y él de alguna forma va a culpar a los gatos que los gatos eran demoníacos, que los gatos transportaban de alguna forma lo que era el mal a distintas partes del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente tan esencialmente religiosa va a comenzar a matar a los gatitos, principalmente a los gatos negros que se le atribuía que tenían poderes extraños por ser de un color completo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién es el enemigo natural del gato? El ratón. El ratón. Súper simple. Al cazar tantos gatos y al eliminar tantos gatos, los ratoncitos se comenzaron a diseminar con mayor razón. Y ellos fueron los que principalmente provocaron el esparcimiento de la peste bubónica o también conocida como la peste negra durante la Edad Media. ¿Y todo gracias a qué? A que la gente, por una cuestión religiosa, comenzó a matar a los gatitos porque se les atribuía poderes místicos y poderes de brujería. Por lo tanto, técnicamente, y aquí es una cuestión de historia, no es algo que esté diciendo yo, la religión tuvo de alguna forma la culpa de que murieran más de la mitad de población de la Europa del siglo XIV. Más de la mitad murió por esta peste que se diseminó por toda Europa justamente al no existir o al verse disminuida la cantidad de gatitos que mantenían controlados a los ratoncitos, que eran los que llevaban la enfermedad a todas partes. También durante la Edad Media nos vamos a encontrar con la estructura medieval también asociado a lo gótico. Estas estructuras gigantescas, megalíticas, con grandes puntas en colores oscuros y con vitrales, están asociados a lo que es la arquitectura de la era gótica. Son arquitecturas que se van a mantener incluso hasta hoy en día y que van a ser gran reflejo del arte medieval, principalmente en Europa. Recordemos que en América todavía no aparece nada de esto, recién comienza a aparecer a finales del siglo XV. Ya, esta parte me la voy a saltar porque la verdad es que no aparece. Y nos vamos a la parte de educación. Las primeras universidades, bajo el concepto de universidad propiamente tal como las conocemos hoy en día, van a aparecer al final de la Edad Media. ¿Y por qué van a aparecer? Porque a partir de esta situación es importante saber que la cultura, la filosofía, la alquimia, la química. El cosito que tenía colgante ahí que me mostró, que le habían regalado. ¿Quién tiene prendido el micrófono, elefantito que chiquillos, tenía. para terminar de explicar esta parte? Gracias. No, porque son lindos. Por Me favor, encanta. Yo apaguen tengo el uno micrófono. en la bolsa. María Luisa tiene el micrófono abierto. Pero es chiquitito, No, es así como van así los elefantitos. no me permite apagar el micrófono de María Luisa. Ya, voy con la última parte, chiquillos. Como les decía,
las universidades propiamente tal que aparecen durante este periodo, las vamos a encontrar al final de la Edad Media. ¿Por qué? Porque durante estos 1000 años, y es por esto que se le llama la era del oscurantismo, es que la Iglesia Católica va a impedir el avance científico principalmente. Por lo tanto, todo lo que se le atribuye a lo que es brujería va a ser principalmente lo que hoy día nosotros conocemos como alquimia, como química, como física. Por lo tanto, recién cuando el Renacimiento toma fuerza en la Europa antigua, en la Europa de la Edad Media, y se logran sacar esta visual de que todas estas ciencias eran demoníacas, se van a levantar las primeras universidades. ¿Con el fin de qué? Las universidades tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, con el desarrollo de las habilidades, con el desarrollo de que el ser humano no solamente tenía que vivir bajo el sesgo de la religión, sino que también vivir bajo lo que era el conocimiento. Y aquí aparece lo que es el racionalismo y el empirismo, el ver para creer y el confiar en la fe y en la razón humana. ¿Ya? Chicos, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Ya subí el material, por lo tanto les voy a mandar de inmediato el link para que ustedes los puedan descargar. Lo único que no he subido todavía es la grabación y la guía, ¿ya? Así que si quieren descargar el PPT para poder revisarlo, les estoy enviando el link, ¿ya? Dudas, consultas, ustedes saben que me las pueden realizar a mi correo, lo vuelvo a dejar escrito aquí. Gracias, y ya, profe. de nada, amor, nos vemos ya dentro de un par de semanas porque la verdad estoy súper atrasada con las clases presenciales. Ya, chicos, cualquier duda o consulta que tengan, por supuesto que me pueden ir diciendo. Que tengan un lindo fin de semana, cuídense harto. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, cuídense, descansen.